Yo pienso que es el desconocimiento. Desconocimiento de saber que esa persona es como tú. Tiene una misma día, unas limitaciones, pero siente, ama, come, respira, duerme, todo como tú. Y al verlo con una discapacidad le da como reparo. Porque a lo mejor tú ves a alguien por la calle y dices, ay, qué lástima, ¿no? Por el chico, por la chica. Pero si no conoces a la persona y lo que hace o deja de hacer, nunca sabrá valorar a una persona con discapacidad. Es un poco, entre comillas, ignorancia. Tienes que tener paciencia, mucha paciencia, buen humor y mucho cariño por los demás. Y si no tienes ninguna de esas tres, yo pienso que o aprendes o no vales. Hacer todo es primordial. Para mí es primordial. Si tú haces ese trabajo con esa gente, siendo serio, seco, no, ni le ayudas a ellos ni te ayudas a ti, porque muchos de estas personas se reprimen bastante, pues los que son más afectados, ese apoyo, ese ánimo, es lo que les ayuda a continuar. Podemos ayudar a los demás a insertarlos en la sociedad, a enseñarles cómo pueden buscar un empleo, que puedan salir, que se puedan defender, que puedan hacer todo, prácticamente todo lo que hace una persona sin discapacidad y que no tengan miedo por el que dirán.